Saludos amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros en este su espacio Salud, Familia y Sociedad. En el día de hoy estaremos compartiendo importantes informaciones de una persona la cual es muy querida aquí en nuestra ciudad de La Vega y al mismo tiempo es una persona la cual a mi entender merece mucho respeto tanto por su forma de ser como también por sus conocimientos. Y le estoy hablando nada más y nada menos que de doctor Kenzo Yamamoto. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Es necesario que estos espacios se abran para que haya mayor conocimiento acerca de lo que es la salud. Así es, doctor. Bien, doctor, quisimos compartir con usted este espacio para que nos hable un poco sobre qué son los trasplantes. Tenemos entendido que usted tiene la función de ser coordinador regional de trasplante aquí en esta zona. Sí, bueno, el trasplante no es más que probablemente la última opción terapéutica que tenga un paciente para cuando hay una disfunción de algún órgano, o sea que el funcionamiento de un órgano ya prácticamente esté en las últimas, a veces no con medicamentos ni con cirugía, sino con la sustitución de ese órgano, para ofrecerle al organismo la función que él mismo hacía. Okay. El trasplante no es más que tomar un órgano de un organismo para ponerlo en otro, o sea, implantarlo en un organismo que tenga la necesidad y de un donante que tenga la facilidad de poder facilitar, valga la redundancia, este órgano. Exacto. ¿Existe, doctor, algún rango de edad en específico que impida que se pueda realizar algún trasplante? No, la edad prácticamente la podríamos decir que no hay una contraindicación para un trasplante, pero se priorizan las cosas porque no es lo mismo una persona que tenga 18 años con la necesidad de un riñón, por ejemplo, que una persona que tenga 85 años con la misma necesidad. Definitivamente al que tiene más expectativas de vida es que debemos facilitarle esto por la oferta y la demanda de órganos que podemos tener. Bien, hablando de oferta y demanda, tenemos conocimiento de que existe una lista muy larga de espera de personas que se realizan diálisis y están a espera de un riñón. Sí, por ejemplo, en el caso del trasplante renal, es necesario que el paciente sea preparado para que pueda estar listo, para que pueda ponerse en lo que es la lista de espera. ¿Cómo así? Es un paciente que esté en un programa de diálisis, por ejemplo, por una enfermedad renal crónica, terminal, en donde tenga la necesidad de diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis. Es necesario que su nefrólogo lo prepare desde el punto de vista inmunológico, por ejemplo, tener lo que se llama su perfil inmunológico, su HLA, o sea, el antígeno de histocompatibilidad que pueda tener este paciente, asimismo el crossmatch, todas esas cosas que se necesitan, y con lo más elemental que es la tipificación, para Exacto. que estos pacientes en un momento que se ofrezca una donación, este paciente pueda ser un receptor y así solamente tener que cruzarse y ver si inmunológicamente es compatible y desde el punto de vista de la tipificación también, para poder ser seleccionado para el trasplante. Me imagino que esa lista la maneja el INCOR. Sí. El instituto... Explíquenos un poquito sobre qué es el INCOR, porque hay muchas personas que no lo conocen. Sí, mire, yo pertenezco al INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Este instituto es más bien el órgano ejecutor del Consejo Nacional de Trasplantes, que fue declarado así por la ley 329-98 desde el 1998 como tal, en donde se le daba a este Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante la potestad de regular lo que es el proceso de donación y trasplante. Allí nosotros tenemos la regulación y la formación de los coordinadores. Un coordinador es una persona que está capacitado y entrenado. La mayoría de nosotros fuimos entrenados en España, que es el país de trasplante, de donación y trasplante número 1 en el mundo, y tenemos el modelo español. Allí tenemos formación de coordinador y está dividido en coordinadores nacionales, regionales y los coordinadores intrahospitalarios.
Ok. A mí me toca ser el coordinador de la región 8 de Cibao Central, y actualmente tenemos nuestro director, que es el doctor José Juan Castillo, que es el director nacional del INCOR, y somos los que regulamos lo que es ese proceso a nivel nacional completo, porque tiene muchos componentes, entre ellos éticos, que son muy importantes de cumplir, y tenemos que cubrirnos desde el punto de vista legal también. Exacto. Entonces, ¿el INCOR es una institución descentralizada o es una codependencia de salud pública? ¿Cómo se el director del INCOR es el ministro de Salud Pública, es el que está directamente con nosotros, con un director que es el doctor José Juan Castillo, pero el ministro de Salud es el que dirige el Consejo Nacional de Trasplante. De acuerdo. El INCOR ya tiene un director que es lo que regula prácticamente todo el proceso, pero nuestro principal director es el ministro de Salud. Muy bien. Háblame, doctor, de la Ley de Seguridad Social, y tenemos entendido que últimamente las ARS ya han entrado a ser parte para dar los servicios de la cobertura, sí, a los trasplantes. Eso ha sido una bendición, que ya las aseguradoras de riesgo de salud, la administradora, de riesgo de salud, son aquellas que regulan prácticamente casi toda la salud de nuestro pueblo. Tienen las coberturas de las 24 horas del paciente, del donante y del receptor, que antes era una preocupación que el seguro no cubría esto, pero ya sí, estas primeras 24 horas después de la muerte encefálica, después de haber considerado ya que el paciente donante está en muerte encefálica, porque es algo que nosotros tenemos que entender que es un proceso en el que el cerebro y el tronco, o sea, el sistema nervioso central, deja de funcionar, pero que mantenemos el paciente en un ventilador mecánico. Para que eso pueda darse, tiene que el paciente hacer la muerte cefálica en el ventilador mecánico, y nosotros cubrir sus necesidades con un corazón latiendo por las aminas y una serie de medicamentos, hasta que el organismo pueda mantener la perfusión adecuada de los órganos para que puedan ser trasplantados. Tenemos entendido que muchos de los trasplantes que se han realizado recientemente en nuestro país son de de donantes cadavéricos. Sí, el donante cadavérico es algo que nosotros tenemos que promover, porque el donante vivo es otra cosa que se da con pacientes relacionados, o si no por algún otro mecanismo, pero los cadáveres, aquellos pacientes que fallecen en un hospital en muerte encefálica, o sea, en una unidad de cuidado intensivo con un ventilador, bien sea por un trauma cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular o algo así por el estilo, nosotros poder concientizar a nuestra población de que esos órganos en pocas horas van a estar inservibles y van a la descomposición. Sin embargo, un solo donante cadavérico puede salvar 8 vidas, 2 córneas, 2 pulmones, un corazón, hígado, segmentos, los riñones, un riñón para cada persona, y también puede donar tejidos. No es lo mismo donación de órganos sólidos en este caso que los tejidos. En este caso, ¿los tejidos cuáles son? Los tejidos pueden ser piel, vasos sanguíneos, huesos, válvulas cardíacas, las córneas, como habían dicho. Que eso se puede ya, después que el paciente no tiene que ser ni siquiera en muerte encefálica, sino que puede ser el paciente que haya muerto en una sala de un hospital común y corriente. Inclusive unas córneas, hasta en las funerarias, si ellos se deciden, pueden extraerse las córneas, y 2 pacientes que estén ciegos poder ver. Excelente. En el caso, doctor, de las personas que fallecen por accidentes de tránsito, ¿no calificarían como donantes? Claro. Lamentablemente, somos un país que tiene una alta incidencia de accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito. Y esos pacientes pueden ser donantes, porque la mayoría de las veces son pacientes que tienen un organismo muy saludable. Y eso va a hacer que 8 personas probablemente salgan de su problema de enfermedad crónica. Sin embargo, por los mitos que hay y por las negativas familiares que hay en muchas ocasiones, muchas personas no pueden salir de un programa de diálisis o no pueden salir de una hepatopatía crónica
quizás ya con una cirrosis terminal o un problema cardiovascular o una enfermedad pulmonar terminal, que si bien podría resolverse con una donación de esto. Y es lo que nosotros tenemos que promover, que estos son mitos, la mayoría de las cosas que están oyéndose por ahí, leyendas urbanas. Bueno, en el mismo caso, ya que no es un mito, la realidad que vemos en los hospitales, ya la alta demanda que hay de personas buscando diálisis. Sí. Más o menos, ¿por dónde rondan las estadísticas de diálisis en este país? Bueno, había unas estadísticas que eran de 5,000 y tanto. Yo no tengo el dato exacto, pero definitivamente son muchos los pacientes que están en programa de diálisis, e incluyéndose mucho más de año por año. Sin embargo, tenemos pocos pacientes que están quizás preparados, quizás no más de 500 pacientes en una lista de espera. Menos de un 10% aproximadamente. Menos de un 10%, que los pacientes tienen que decirle, porque no todo el mundo tampoco califica para un trasplante. Okay. Pero los pacientes, que la mayoría de ellos que sí califican, tienen que también motivar a sus nefrólogos, en este caso si es de riñón, a que lo incluyan en la lista de trasplante y prepararse. Ya las ARS están ayudando para que esto sea una realidad. Antes había muchas limitantes económicas y muy pronto vamos a tener un laboratorio a nivel nacional que pueda hacer esto de una forma, podríamos decir, cubierta por el Estado. Excelente. Aunque tenemos instituciones que sí bastante ayudan en esto, como la Plaza de la Salud, y hay muchas otras instituciones, y en los mismos centros privados donde se procuran órganos, también nos dan la facilidad de que esto sea una realidad. Pero sí tenemos que concientizar a la población es que ceda la donación. Entonces, una persona que se dializa y luego recibe un trasplante, sale de ahí. Sale de diálisis. La mayoría de las veces es exitoso. Y lo que le costaba al Estado muchísimo dinero y la imposibilidad de reintegrar a un individuo a la sociedad era mucho, porque una persona que se dializa quizás tiene que ir 3 veces a la semana, tiene que faltar al trabajo o lo despiden del trabajo, no tiene una calidad de vida buena. Y siempre acompañado de un familiar que lleva la misma rutina. Y esto hace que económicamente, porque uno no sabe qué tiempo va a durar en la diálisis, la esperanza sería un trasplante. Y la mayoría de las veces las personas, es triste porque cuando usted va a una sala de donde está dializándose, sí, usted le pregunta al individuo que se está dializando, ¿usted aceptaría un riñón? Y lo más probable es que le diga que sí, porque nadie quiere estar pegado a una máquina de diálisis. Quiere salir de tener una solución. Pero usted le pregunta al que lo está teniendo al lado, ¿usted donaría un riñón? O usted, si se muere, ¿usted sería un donante? Le dicen que no. ¿Pero por qué? La mayoría dicen que no, pero ¿por qué? Entonces, en eso es que nosotros estamos instruyendo a la población para que entiendan que no hay contraindicaciones en la mayoría de las veces, ni siquiera religiosas, para esto. Ni siquiera ninguna religión se ha opuesto al trasplante. Quizás los testigos de Jehová, que son los que no aceptan sangre, transfusiones, sí aceptan que si haya un lavado adecuado del órgano, también pueden trasplantarse. O sea que ni los católicos, ni los evangélicos, ni los musulmanes, ni los hinduistas, ni los taoístas, ninguna de esa gente contraindican, no van en contra de la donación, sino por el contrario, entienden que se da vida. Y tengo entendido también que a pesar de las personas que tienen falla renal crónica, que es el caso ya de los pacientes que se trasplantan de riñón, también los diabéticos pueden recibir trasplante de páncreas. Sí. Generalmente, cuando un paciente diabético tipo 1, en que tiene mucho tiempo ya con su diabetes, que ha producido un daño en el riñón, que necesita diálisis, en los países donde hay más facilidades, como en España, que es donde nos formamos nosotros, se le ofrece el trasplante tanto de páncreas como de riñón, y se saca tanto de la diabetes como de la insuficiencia renal, y se saca de la máquina de diálisis. Dos soluciones para su vida. Dos soluciones, pero el paciente que tiene cirrosis o alguna hepatopatía crónica o problema crónico del hígado, también se le ofrece el trasplante de hígado. El que tiene para la misma diabetes, también trasplante de intestino. En los pacientes con enteropatía, o sea, problemas crónicos del intestino. Los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento,
tanto médicos como con dispositivos. Tenemos la alternativa del trasplante cardíaco, que es una realidad. Aquí en nuestro país ya se han hecho. Tenemos también trasplante de pulmón para los pacientes con enfermedad fibroquística, para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica refractaria a todo tratamiento y que dependan totalmente de oxígeno. Okay. Y vemos nosotros que los pacientes que necesitan válvulas cardíacas, pacientes que necesiten segmentos de vasos sanguíneos, también huesos para cirugías ortopédicas, etcétera, tenemos que tener un banco de tejido que se da ya en el paciente, que no es con muerte encefálica, sino un paciente con una muerte que no tiene que ser en un ventilador, para nosotros tener esas reservas en los bancos de tejido y así poder acceder, así como la corren, para poder solucionar esos problemas de esos pacientes. Muy bien. Entonces, doctor, una persona que ha recibido un trasplante, luego de recibir el trasplante, ¿lleva algún tratamiento específico? ¿Tiene alguna limitación alimenticia? No, bueno, dependiendo de qué trasplante se haga, pero el paciente que se trasplanta de por vida tiene que ser inmunosuprimido. ¿Qué quiere decir? Que puede ser la técnica muy buena del implante del órgano, de la extracción del donante puesta en el receptor. Del procedimiento, vamos a decir. El procedimiento puede ser exitoso técnicamente, pero si no tenemos los inmunosupresores, que son unos medicamentos que se dan para que no se rechace el órgano, entonces no estamos en nada. Pero en nuestro país, gracias a Dios, hay un departamento que se llama de alto costo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, que le da ese tratamiento completo a todos los pacientes trasplantados. Excelente. Todo completo. O sea que, gracias a Dios, no tenemos esa limitante en nuestro país, y es algo que es bastante caro y que el Estado lo suple. Muy bien. Desde hace ya bastante tiempo, o sea que no estamos hablando que es una cosa nueva, que hace mucho tiempo y eso se está haciendo. Hemos visto en la página del INCOR que ellos tienen una campaña donde le permite a la persona que si quiere ser donante voluntario puede solicitar su carnet de donante. ¿En qué consiste eso? Sí, el carnet de donante es bueno tenerlo, y lo más importante no es el carnet. Lo más importante es que en el seno familiar de nosotros digamos que queremos ser donantes. ¿Por qué? Okay. Porque aunque nuestra licencia lo diga, aunque tengamos el carnet, si la familia dice que no se puede hacer la extracción del órgano. Ahora, cuando en el seno familiar nosotros decimos yo quiero ser donante, como yo le he dicho, que yo quiero ser donante, y que el día que yo fallezca, si fallezco en las condiciones de poder donar, yo quiero donar, debe respetarse eso. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes que han fallecido en muerte encefálica, o sea, en un ventilador. Sí. Y me acuerdo que unos hijos del paciente me dijeron, cuando yo le expliqué, le dije, bueno, su familiar está en muerte encefálica, eso es la muerte, porque la muerte encefálica es la muerte. Dicen que no hay recuperación después. No, después de muerte encefálica, la muerte encefálica es la muerte. Okay. Si Dios lo va a resucitar, lo resucita sin el órgano y sin nada de eso, pero la muerte encefálica es muerte. El paciente usted lo va a ver que va a estar ventilándose o respirando por la máquina. Exacto. Va a estarle latiendo el corazón por la medicina que le estamos poniendo, que va a llegar un momento que no va a hacer efecto. Pero lo más importante de esto es que cuando nosotros le decimos al paciente, el familiar conoce la voluntad del paciente. Esos hijos me dijeron a mí, nosotros no queremos donar, pero mi papá siempre dijo que quería donar, entonces nosotros procedemos a firmar y autorizamos la donación y donar. Porque ya él lo había decidido en vida. Porque él lo había decidido en vida. Ahora, si no se sabe su voluntad y la familia no quiere, no va a haber donación, aunque usted tenga carnet, aunque lo obtenga la licencia, aunque se lo haya dicho a un amigo. Okay. Eso lo tiene que saber la familia, que es la que decide en el momento, porque la entrevista familiar determina si en realidad nosotros vamos a ser o no los donantes. Exacto, como dicen, sí, la campaña del INCOR, el sí más importante de tu vida, que lo recomendable entonces sería que cada persona que sienta la voluntad de donar siempre lo dé a conocer en su seno familiar, en su hogar, en las personas responsables. Okay. Que lo diga que quiere ser donante y que el día que fallezca, que quiere que se cumpla esa voluntad y punto. Muy bien. Doctor, otra cosa.
En el caso de las donaciones que son de páncreas, bueno, ya lo mencioné también de riñón, páncreas e hígado también. Aquí como que no se promueven tanto porque solo se menciona la donación de riñón. Sí. ¿O es porque es la que tiene más demanda? Tiene mucha demanda, pero también para un programa de donación de páncreas, de donación de intestino, de implante de los mismos, conlleva a una serie de preparación que quizás nosotros no estamos en el momento preciso todavía, sino que por la demanda y por las necesidades, las que más prioridad serán dados, tanto sea la donación de órganos sólidos en caso de riñón, tanto de donante vivo como de donante cadavérico, segmentos hepáticos de hígado completo, asimismo corazón. Aquí todavía no tenemos el programa de pulmón, pero tenemos programa de córnea. Se va a promover más y se está haciendo ya el trasplante de médula ósea y una serie más de implantes de tejidos. Tenemos un banco de piel en el Hospital Arturo Grullón de Santiago, que eso es bueno que se sepa para los pacientes quemados, que se necesita mucho para injertos, y así, de acuerdo a nuestras posibilidades. En esa parte de los quemados, un ejemplo, hay pocas unidades en el país de quemados hospitalarias. Sí, hay en Santo Domingo y en Santiago solamente. Ok, y hemos visto que muchos de ellos se pueden recuperar con el injerto de piel. Pero ya usted nos explica de que la piel no tiene el mismo rigor, vamos a decir, o la misma característica de que tenga que ser en muerte encefálica. Sino que un donante fallecido, una persona puede donar la piel, y cuando se le pone su ropa para el sepelio, eso se cubrió ahí mismito, o sea que no hay problema. ¿Y una persona que todavía no esté fallecida, un donante vivo, puede donar piel? Bueno, vivo no, porque eso sería muy traumático. Ya una persona que haya fallecido sí la puede donar perfecto, y la córnea y todas las cosas. Ok. Doctor, ¿cómo entendemos nosotros que podemos mejorar la conciencia a la sociedad con estos temas de trasplante? Lo más importante es que las personas entiendan qué es el trasplante, qué es la donación, y entender que sin donación no hay trasplante, porque todo el mundo está de acuerdo con el trasplante. El problema de nosotros es que no todo el mundo está de acuerdo con la donación. Exacto. Entonces, sin una no hay la otra, y tenemos que concientizar desde nuestros niños hasta las personas más adultas. ¿Cómo? Nosotros tenemos que ir diciendo y difundiendo esta orientación a donde quiera que vayamos. Donde quiera yo tengo la oportunidad, ahí hablo del trasplante, hablo de la donación. Es necesario que nosotros digamos, externemos que queremos ser donantes, y que el donar es algo altruista. Es algo que si usted no pudo ser altruista en su vida, sea lo que sea al final. Entonces, cuando nosotros somos donantes, vamos a solucionar 8 vidas de problemas, o sea, 8 personas que le vamos a solucionar un problema que le están limitando bastante, y que es la última opción terapéutica que tiene. Entonces, lo importante de esto es concientizar a las personas. Las personas tienen que entender que los órganos, cuando usted fallece, ¿dónde van? Al cementerio, o van al incinerador y ahí lo creman y ya, y se volvió ceniza, y el polvo vuelve a la tierra como era, como dice la Biblia, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero este polvo que se va a volver, estos órganos, si le pueden ayudar a otro mientras tanto, sería lo ideal, y que una persona pueda salir de una máquina de diálisis, pueda ser productiva, y que un ciego deje de ser ciego y pueda ver, y un paciente con un corazón que no le sirva pueda volver a tener una vida adecuada, y que pueda reinsertarse a la sociedad, y así por el estilo. Entonces nosotros entender que aunque la semilla o el grano volvió de nuevo a la tierra, si no muere, no va a dar fruto, como dice la misma Biblia. Así es. Yo conocí un joven que me contaba que permaneció 21 años en diálisis, realizándose la diálisis, y con la algarabía que ese joven explicaba, la forma cómo él se siente ya en su vida luego de haber sido trasplantado, no tiene explicación. Él no
sus familiares también nos expresaban que en algún momento, quizás más adelante, quisiera compartir esa historia o traerlos a ellos aquí, que también sean ellos que expresen. Eso es muy bueno, que Sí, pueda haber un exacto. testimonio vivo de que el trasplante cambia una vida. Sí, y bueno, y solo el que ha vivido o tiene un familiar en diálisis. Y la familia, el entorno familiar. Exacto, también. porque el entorno sufre al igual que el mismo que está paciente, enfermo. exacto. Y el tema, como le explico, de la diálisis es muy agotador, sobre todo en un país donde tenemos limitaciones de alimentaciones económicas. Gracias a Dios, los hospitales y algunas cosas han podido ir funcionando para dar el servicio de las diálisis, pero ya a nivel personal y a nivel del hogar son muchas las cosas que cambian. Así es. Incluso hasta el poco tiempo que el traslado de prepararse para salir de su casa, porque muchos de esos pacientes salen de madrugada para poder tomar un turno, o aunque a veces lo organicen los turnos, pero salen desde muy temprano en la mañana, y ya cuando termina el proceso de la diálisis en la máquina, tiene que esperar un tiempo en reposo más otro tiempo en volver a trasladarse a la casa. Y me explicaba la madre del paciente de que a pesar de que cuando ya retornaban y terminaban la diálisis, él no tenía como el ánimo de ni siquiera pararse, porque queda muy exhausto, muy cansado. Así es. Hay muchos trastornos electrolíticos en esos pacientes, o sea, desequilibrio del potasio, del calcio, del sodio, y eso produce mucha sintomatología. Estos pacientes hacen turno, a ver, en las unidades nuestras aquí en el centro, usted ve que hay turno a las 4 de la mañana, ya a las 5, a las 6. Imagínese usted que usted tenga que salir a las 3 de la mañana de su casa para tener turno a las 4 de la mañana, porque la demanda es mucho, así mismo en los hospitales. Sí, no, me imagino que los hospitales salen más temprano todavía, porque Exacto. siempre Porque hay turno a toda hora, y vienen personas desde muy lejos. Desde muy lejos. Y gracias a Dios, lo que son los materiales de la diálisis, prácticamente todas las ARS los cubren, y los que no tengan seguro los incluyen en el Seguro Nacional de Salud. Okay. O sea que eso es una ventaja que tenemos Gracias también en a nuestro Dios. país. Tenemos que decir la cosa buena y la cosa mala, pues la gente nada más se queja. Ujú. Pero eso es muy bueno y ha sido de mucha bendición para muchos pacientes que hoy se benefician de esto con una expectativa de vida, pero es esperando un trasplante. Así es. Otra cosa, doctor, cuando a una persona le hablan de que ya apareció un donante de su lista de espera, ¿existen algunos que tienen como unos temores, una duda que le entran? No, yo creo que la gente no tiene eso, porque la lista de espera es como el último, el clavo caliente donde la gente se agarra. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En la lista es un software de computadora en donde se pone, por ejemplo, lo primero que te van a poner es la edad, la condición que estás, si estás en una fase muy crítica de la enfermedad, o ya te has podido compensar un poquito grado? más, o sea, si una prioridad mayor, Okay. la edad del paciente, el tipo de sangre, la disponibilidad que puedas tener o no, y la antigüedad en la misma lista de espera. Todos esos son factores que el Okay. software va a ir regularizando y que va tirando inmediatamente. Por ejemplo, se produce una muerte encefálica y se produce una donación y el paciente es A positivo, lo primero que solamente van a calificar los que son A positivos. Exactamente. Después los otros que son O, los que son B y los que son No AB, van a ser ya compatibles. todavía no, eso comienza por ahí. Y después, los que tengan el mismo perfil inmunológico, o sea, que no tengan, podríamos decir, reacciones cruzadas con los antígenos que puedan tener estos pacientes. Okay. Y después, la edad del paciente. Si hay uno que es más joven y otro que es más viejo, probablemente el más joven sea. Pero si el más viejo tiene más tiempo en la lista de espera, puede que la lista, de acuerdo a las posibilidades que tenga y a la gravedad de la enfermedad, también todo eso lo maneja el software y lo hace automáticamente. ¿Para qué? Para que nosotros humanamente no nos inclinemos por uno o por otro. Exacto. O sea que la decisión de cuando hay una disponibilidad no es voluntaria de quien dirige ni de quien esté Eso, al frente. Y esto se hace desde unos puntos de vista que son muy importantes que se sepa.
el que dona no sabe a quién le va a donar, ni el que recibe sabe de quién recibe. Eso se hace de una manera demasiado discreta. Okay. Y no lo manejamos ni siquiera nosotros. Yo me ocupo de que se produzca la donación, yo doy los órganos, cuando la lista de espera dice quién es, yo no sé quién es, ni siquiera. Al menos que sea ya un donante voluntario. No, el donante voluntario, un donante en vivo es otra cosa. Okay. El donante cadavérico pasa inmediatamente a todo lo que es el proceso de lista de espera. Ya entiendo. Entonces, cuando esto se produce ya, la selección adecuada, si el donante, si por ejemplo, Dios te libre de mal, tú sales como el receptor el agraciado. Si tú no tienes la condición en el momento, estás de viaje o pasó HR, le toca al próximo que sigue. Así sí, porque tampoco se puede dar tiempo. Eso no se puede esperar, ni que yo estoy de vacaciones en Nueva York y que tengo que venir, no. Tiene que estar disponible siempre aquí y entender que estos son cuestiones de horas. Para trasplantar un corazón no se espera más de 6 horas, un hígado no se espera más de 12, un riñón no se espera más de 24. O sea que eso no se puede, esa leyenda urbana de que le sacaron un órgano a uno para ponérselo a otro y lo guardaron, eso es mentira. Eso se ve en películas, como decimos. Para dañar el proceso de donación y trasplante, lamentablemente. Okay. Porque la gente entiende que eso se puede hacer, eso no se hace. Ok. Entonces, doctor, de parte del INCOR o de parte ya sea de salud pública, ¿existe algún programa para llevar este tipo de instrucciones a los centros educativos, ya sea a la educación superior, en las universidades o a nivel básico? Si nosotros damos tanto al personal médico como administrativo en los hospitales, al personal, hasta los camilleros, tenemos que instruirlo en esto. Porque una persona no va a donar si el camillero lo trató mal o es poetero. Y eso es así. A las enfermeras se capacitan en esto, los médicos, a todos los especialistas de las áreas, principalmente las incumbentes. Y a nivel de las escuelas, a nivel de las iglesias, a nivel de los clubes, la junta de vecinos, todo esto nosotros lo vamos cubriendo a nuestras posibilidades. Okay. Porque, por ejemplo, aquí en La Vega vemos 2 coordinadores de trasplante por el momento, y tenemos la ayuda de muchos colegas que están interesados en el proceso, pero la doctora Ramos y yo, que somos los que estamos ahora mismo aquí, no nos da el tiempo para ir a todos los colegios, a todas las cosas, ¿verdad? Pero exacto. Sí queremos y damos los cursos de donación, de trasplante, el camino a la donación, asimismo lo que es donación de órganos. Si alguna institución o centro educativo le interesa que uno de ustedes como coordinadores le prepare una charla, ¿cómo se hace el proceso? Sí, comunicarse conmigo, pueden comunicarse conmigo a mi consultorio, aquí al centro médico, o al hospital allá en el área de cuidados intensivos, que es que me toca dirigir. En el hospital Morillo King. Ok. Y de ahí, o sea, porque ahí mismo tenemos la coordinación para nosotros entonces programar y dar las diferentes instrucciones. Tenemos cursos online que estamos dando, siempre se mantiene desde la capital, y nuestro deseo es que en el pensum universitario de la carrera de medicina, así mismo de muchas especialidades, exacto, se entre lo que es el capítulo de muerte encefálica y donación y trasplante. Y una persona que desee donar, así como hablamos ahorita, de que le manifieste a su familia, le comunique, y llega el momento en un centro de salud o en el hogar y sucedió la eventualidad. No tiene que tener carne ni nada, solamente exacto, tiene que decirle a su familia que quiere donar, para que cuando se le solicite. Mi pregunta va, por ejemplo, ya ese familiar, ¿a quién debe comunicárselo? No, porque cuando se haga la petición, pues no todo el mundo puede donar. Okay. Solamente los tejidos sí lo podría donar cualquiera. Y el que, si el familiar es responsable, le puede decir al médico, mire, él había manifestado que quiere ser donante. Entiendo. Pero si cuando se le solicite, si es un paciente que tiene muerte encefálica en un ventilador por un problema cerebral o etcétera, cuando se le solicite, sí deben acceder y decir que sí, que el paciente había aceptado la donación. Ok. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algún mensaje final que usted quiera compartir con nosotros? Bueno, sí, yo entiendo que es una buena oportunidad y te doy las gracias porque este tema
han habido muchos mitos y leyendas urbanas que han dado el traste con este proceso, que es vital para tanta gente, y que hay tanta gente que ha muerto en lista de espera con la esperanza de obtener un órgano, piensa un riñón, un hígado, un pulmón o lo que fuera. Para nosotros poder resolver un problema de una manera muy fácil y instruirnos en esto y buscar en las redes, porque ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente, a lo que fuera, la misma inteligencia artificial, de ver lo que es el proceso de donación y trasplante, que donar es un acto de amor, y que el sí más importante de la vida es cuando usted dice que sí a una donación de un familiar que lo haya querido, o si no tenía conocimiento, esto no nos va a producir nada, ni nos contraindica en nada para nuestra vida futura. Se lo digo yo, que soy pastor de una iglesia y que entiendo que la religión de ningún tipo es contraindicación para un proceso de donación y de trasplante. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por compartir estas importantes informaciones. Estamos para servirle, y cualquier cosa que se haya quedado aquí, estoy a la disposición, y sepan que donar es un acto de amor. Muchas gracias. Bien, nosotros estaremos pendientes, porque sé que cuando se publique este video, alguno de los comentarios que haya, si alguna pregunta que vaya referente a usted, le contactaremos para darle respuesta. Okay. Bien, entonces nuestros amigos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final y nos vemos en una próxima, en este su espacio: Salud, Familia y Sociedad.